bendiciendo a las personas que nos ven en las redes sociales. Nuestro anhelo y deseo que compartir con ustedes sea de gran bendición. Si usted ha sido bendecido, comparta este mensaje con otras personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en este día hablaba con alguien y esta persona me decía que la iglesia estaba un poco corta en ayudar a las personas necesitadas. Y pues yo le manifestaba que realmente tenía razón, ¿sí? Aunque nosotros muy ocasionalmente llevamos a veces comida a personas que están en la calle, pero sí estamos cortos. Y nuestro llamado es a que nosotros como iglesia podamos ir a bendecir a las personas que están en necesidad, y usted como persona o como familia puedan bendecir a muchas personas que necesitan. Afortunadamente en España es una tierra que fluye leche y miel y no hay tanta necesidad económica, pero hay algunos que necesitan y nosotros como hijos de Dios debemos bendecirlos de alguna manera, un bocadillo, una comida o alguna cosa que les venga bien a ellos. Amén. A raíz de eso, entonces salió esta prédica, ¿sí? La prédica es ¿cómo amar al prójimo? ¿Sí? ¿Cómo amar al prójimo? Y entonces yo miraba, decía, bueno, ¿qué dice la Biblia acerca del amor al prójimo? Y entonces lo primero es en Mateo 22:35, nos habla del gran mandamiento, el gran mandamiento. Y entonces dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó a Jesús para tentarle. El siguiente, por favor. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. O sea, el primer mandamiento, el más importante, es amar al Señor tu Dios. Ese es el gran mandamiento. Y el segundo es semejante, dice. Y el segundo es semejante, o sea, muy parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo leí este pedazo, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y venían a mi mente, hay personas que no se aman ni a sí mismos, pero nosotros tenemos primero que todo amarnos a nosotros mismos y también debemos amar al prójimo. Eso no es de capricho del pastor o que de pronto alguien de la iglesia, no, es la palabra que dice que el segundo es semejante y que nosotros debemos amar al prójimo. Bueno, y entonces la pregunta es, ¿y quién es el prójimo? Porque no sabemos quién es el prójimo. El prójimo puede ser mi mujer, mi hermano, mi vecino o mi familia. Y entonces, en Lucas 10:29 hay una parábola que todos hemos escuchado a lo mejor, y si no la hemos escuchado hoy la vamos a escuchar. Lucas 10:29 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús les dijo una historia, una parábola. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Se iba de un pueblo a otro pueblo. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Lo suyo es que el sacerdote se acercara a ayudar a ese hombre que estaba maltratado y golpeado
y lo apoyara, dice que pasó de largo, ¿sí? Asimismo un levita, que son de la tribu de Leví, que son de la tribu de los sacerdotes, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, ¿quién era un samaritano? El samaritano eran los más mal vistos en ese entonces, porque los judíos y los samaritanos no iban entre sí, andaban en pelea, dice. Y un samaritano que iba de camino, que él no estaba invitado ahí, dice, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué está diciendo la palabra? Que nosotros debemos ser misericordiosos. Y entonces dice, y acercándose, vendó sus heridas. Misericordia es no pasar de la necesidad de las personas. No decir, ese es su problema. Pobrecito, cómo le ha ido mal. Pobrecito, mira, lo golpearon. No, dice que acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poliéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Eso no lo hace cualquiera. Dice que este hombre lo cogió, le vendó sus heridas, y no era enfermero, no era doctor, era un samaritano que iba por ahí, y dice que lo puso en su caballo y lo llevó al mesón y cuidó de él. Y estando allí en el mesón, dice en 35, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré para cuando regrese. O sea, es una persona muy buena, muy buena. ¿Qué hizo? Lo vendó, lo llevó a una posada, a un hotel, a un hostal, y le dijo al hombre del hostal, atiéndalo, cuídalo, y aquí le pago por adelantado. Si hace falta cuando vuelva, yo le pagaré. Y dice en el número 36, ¿quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo el que cayó en manos de los ladrones? Y entonces, y él dijo, el que usó misericordia con él. Jesús respondió y dice, el que usó misericordia fue el buen prójimo de esa persona. Los otros, aunque lo veían ahí, no pasaron de largo, dice. Entonces aquí viene la afirmación de Jesús. Ve. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Nos está llamando a Jesús a que no podemos ignorar y dejar de lado las necesidades y problemas de nuestro prójimo. Y cuando uno está en una iglesia que pone por encima el amor de Dios, nosotros no podemos dejar de lado al prójimo. Y la Biblia está llena de ejemplos. En el libro Mateo 9:35, Jesús es un ejemplo de amor al prójimo. Entonces cuando le pregunta, bueno, Jesús es ejemplo de amor al prójimo, entonces Jesús se la pasaba repartiendo comida, se la pasaba repartiendo vestido, tenía Cáritas, tenía unas ONGs en cada pueblo. No es necesario eso. Hay otra forma de amar al pueblo. Y Jesús dice que recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Eso va un poquito mucho más allá. Entonces Jesús, cómo tenía misericordia con la gente, dice que predicando el evangelio del reino para que tuvieran salvación y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, que Jesús no era extraño, no se hacía el loco con los problemas de las personas y llevaba el evangelio. ¿Para qué llevaba el evangelio? Para que tuvieran salvación y vida eterna. Y además de eso, sanaba toda enfermedad y toda dolencia. En el número 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Está diciendo que nosotros debemos tener compasión. ¿Por qué compasión? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, en el número 37 dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Y en el número 38 dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí es donde entras tú y entro yo. Hay mucha necesidad, hay problemas, hay dificultades. Y cuando hablo de necesidad puede ser económica, sentimentales, de enfermedad o lo que sea. Y dice, dígale al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Y entonces es aquí donde empezamos a visualizar que ustedes son obreros de la mies del Señor. Ustedes están destinados a ir a tener compasión de las personas que están aquí. A las personas que Dios tiene. Y entonces dice, bueno, cada uno con su problema. No. Entonces, la pregunta que nosotros podemos hacerlo, o que yo les podía hacer es, ¿acaso será tú el obrero que Dios necesita? Y la respuesta es sí, tú eres el obrero que Dios necesita. Cuando uno dice Dios necesita, Dios me necesita, no es porque nosotros seamos muy importantes en el reino, es porque Dios no puso robots, no puso máquinas, sino puso personas para que tuvieran amor y misericordia de las demás personas. Es ahí donde entras tú. No, yo soy bendecido, yo muy bien. Me dice, pues si tú eres bendecido, dice la Biblia, que tú eres bendecido ¿para qué? Para bendecir. Bendecido para bendecir. Y dele gloria a Dios porque nos bendice. Y entonces, mira, hay historias que en la palabra dice uno, ¿cómo es Jesús? Jesús se movía, sentía compasión, lo movía la compasión y el amor a las personas. Dice que iba Jesús por ahí caminando, él siempre se la pasaba caminando de pueblo en pueblo y de aldea en aldea, y de pronto, este es un milagro. Si nosotros analizamos los milagros de Jesús, atención por favor, please attention. Cuando Jesús iba, la gente buscaba a Jesús. Jesús, ten misericordia de mí. Si quieres puedes sanarme, si quieres puedes limpiarme. Pero un día iba Jesús y se encontró con un entierro, con un mortorio, ¿sí? Iban para el cementerio con un muerto. Y Jesús, sin que nadie le dijera, dice que tuvo compasión de esa mujer. Esa mujer es la viuda de Naín. Y iba y dice que Jesús, la mujer estaba llorando, todo el mundo estaba llorando, todo el mundo estaba triste. Y en ese entonces se contrataban, creo que ya en la época de Jesús no, pero antes contrataban personas para que lloraran. Entonces, venga, y todos lloraban porque iba el féretro, ¿sí? Y entonces resulta que Jesús tuvo compasión. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Al muerto le dijo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Es uno de los milagros que yo digo, rompe los esquemas, rompe todo, porque nadie le dijo que lo resucitara. Nadie lo llamó, pero Jesús en su compasión se acercó a ese hombre que estaba muerto, lo resucitó y se lo entregó a su madre. Cuando uno mira eso, ¿cuántas veces tú has estado mal y aparece el Señor a darte a ti una bendición? ¿Cuántas veces lo ha hecho contigo y conmigo? ¿Cuántas veces sin yo llamar, Señor, ayúdame, Señor, que Él me ve mal, que no puedo ni hablar, y me soluciona el problema? Ese es el Dios de amor y misericordia que nosotros debemos seguirlo como ejemplo. ¿Para qué? Para llevar amor y misericordia a otras personas. Denle un aplauso al Señor por eso. Lucas 8:26. En Lucas 8:26, esta es una historia también que no nadie le dijo que lo liberara. Dice que
Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea, al otro lado del mar de Galilea. Y al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Por un momento miremos la situación de ese hombre. Devuélvala, déjamela ahí, por favor. Dice, no vestía ropa, andaba desnudo, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Estaba bien mal de la cabeza este muchacho, ¿sí? Y dice que toda la región sabía de él, toda la región conocía de él. Y entonces, este hombre, el siguiente, en los sepulcros dice, y al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Y qué hizo Jesús? Lo liberó, le echó todos los demonios, que era una legión de demonios. ¿Y qué pasó? Este hombre lo hizo Jesús por compasión, por amor y por misericordia. Y dice la Biblia que este hombre después le seguía y quería irse con él. Y Jesús le dijo, no te vengas conmigo. Vaya y lleve su testimonio a otros pueblos. Vaya a Decápolis y lleve el evangelio. Y entonces, cuando nosotros vemos, ¿qué hacía Jesús? Jesús es un ejemplo de amor al prójimo, sin meterme que Él murió por nosotros, por nuestros pecados, que eso es el amor más grande que puede tener un ser humano. Él murió por nuestros pecados, pero vamos a detenernos en qué hacía Jesús en su ministerio. Veía ciegos, los sanaba. Veía paralíticos, los ponía a andar. Veía a los leprosos, los sanaba. 2 veces hizo milagros de comida. Por eso digo que Jesús no tenía Cáritas. Jesús, la gente lo escuchaba tanto y se hizo tarde y multiplicó el pan y los peces 2 veces. ¿Pero por qué lo hizo? Dice, porque era tarde y la gente no tenía a dónde ir a comprar y tuvo compasión de ellos. Entonces, lo que Jesús nos llama es que nosotros debemos tener compasión y amor del prójimo. El prójimo son las personas necesitadas que Dios, mira, Efesios 2:8. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un comedor social? ¿Ponemos una esta de Cáritas? Eso no es malo, eso es bueno, ¿sí? Pero dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y en el siguiente dice, porque somos hechura suya, en el número 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué está diciendo? Que tú y yo hemos sido creados para buenas obras. ¿Qué dice? Que hemos sido creados para buenas obras. Pero dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces está diciendo que Dios irá colocando personas en su camino, las cuales tú tienes que bendecir. Que Dios colocará situaciones, así como sucedió con el hombre que golpearon, para cual tú tienes que desarrollar su amor y su compasión a las personas. No tienes que ir a buscarlos. Y vuelvo y digo, repartir comida, dar ropa, todo eso es muy bueno, es amor al prójimo. Pero hay una cosa que está clara, es que Dios ha preparado de antemano obras para que tú andes en ellas. Y no decir, esto no es mi problema, eso no sé qué. ¿Por qué? Porque hay una cosa que dice que fueron abiertos los libros y nosotros fuimos juzgados por las obras que estaban escritas en ellas. Las obras no salvan. El que salva es Jesucristo,
Pero si nosotros somos cristianos, debemos andar en buenas obras. Amén. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué pasa en Lucena? ¿Qué pasa en Lucena? En Lucena, hace 20 años no había tanta necesidad. Pero hoy, Lucena, como en mucha parte del mundo y como en mucha parte de España, hay necesidad, mucha necesidad. Uno de los problemas, la gente está llena de adicciones a la droga, adicciones al alcohol, adicciones a las máquinas. Hay personas que pasan los días metidos en la droga. Hay personas que pasan los días sometidos al alcohol y hay personas que pasan los días metidos en las estas de máquinas. Y eso es malo, ¿sí? Hay personas en Lucena que son esclavas de la depresión. No tengo ganas de nada, no puedo dormir, no puedo avanzar. Son esclavas de la depresión. ¿Por qué? Porque no les ha ganado la vida. Les ha ganado la vida, no pueden, no tienen la capacidad ya para salir de la depresión. Hay familias, personas y situaciones donde hay violencia en la familia. A los hijos se les maltrata, los maridos maltratan a sus mujeres y las mujeres maltratan a sus maridos. ¿En dónde? En Lucena. Hay personas que son adictas al sexo y a la pornografía. ¿En dónde? En Lucena. Hay gente llena de miedos y temores. Le tienen miedo hasta cuando se prende la luz, cuando se enciende la luz, que no sé qué, que le tienen miedo a salir a la esquina, es que me están vigilando, me están siguiendo. Los jóvenes están siendo acosados por el bullying. Ahora que estuvimos en invasión del amor de Dios, yo hablaba con muchos jóvenes y decía, los tiempos son malos. Y si hay algo, tiempos malos para los grandes y para los jóvenes también. Los jóvenes no saben para dónde coger. Si nos cogemos por aquí malos, si cogemos por aquí. La presión de grupo. La idolatría y la religión tiene esclavo a Lucena. Si la idolatría fuera buena, pues nosotros ¿qué nos vamos a pelear? Porque la idolatría lleva a las personas al infierno. La idolatría lleva a las personas al infierno. Y la religión los saca del contexto de Dios y los lleva al infierno. El amor al dinero, otro de los grandes problemas. La gente está perdiendo el norte. Su barco no sabe para dónde ir. Bueno, a lo que salga hoy, a lo que salga hoy. Y podría quedarme otro rato hablando de los problemas que hay en Lucena. Y el problema es que no hay solución, sino que van a peor. Aumentan los suicidios. Yo no entiendo cómo la gente se puede colgar de unos olivos para que se tiren de una ventana o que se cuelguen de la viga de su casa así, pero de un olivo es que veo tan difícil, pero lo hacen. Se están suicidando. ¿En dónde? En Lucena y la comarca. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de estos problemas? Porque Lucena necesita de su compasión y de su amor y de su misericordia. Lucena necesita de nosotros. Y entonces, es ahí donde entras tú y entro yo. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, nos ha bendecido. Comida, familia, nevera llena, trabajo, más o menos, no estamos mal. Hasta aquí nos ha bendecido el Señor, pero el Señor quiere que usted sea un instrumento de bendición para otras personas. Ahí es donde entras tú. Y ahí es donde como que se encaja todo. Vuelvo y digo, yo hasta el miércoles no sabía qué predicar y Dios me llevó a esto, ¿sí? Ahí es donde encajas tú.
Si no charla con la persona que está al lado, encajas tú. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Si hay tanta necesidad en Lucena, pues voy a ir a Lucena a decirle, ¿qué necesidad tienes tú? ¿Qué necesidad tienes tú? Dime qué necesidad tiene. ¿Qué necesidad tiene personal, familiar, de dinero, otras? Nosotros vamos a hacer una jornada de oración. El día 16 de mayo vamos a orar por sus peticiones. Nosotros creemos en un Dios que puede trabajar. Y quiero que les diga una cosa. Lucena es permeable, Lucena escucha. Cuando nosotros vamos y le decimos, ¿quieren que oremos por usted? Al menos en invasión, todas las personas que les dije yo aceptaron que yo orara por ellos. La situación ha cambiado, entonces vamos con esta papeleta y le decimos, vamos a orar por ti el día 16. Vamos a hacer una jornada de oración de 7 horas el día. Y le entrega una papeletica de estas que dice, los milagros sí existen. Los milagros sí existen. Así de sencillo. Ay, es que a mí no me gusta. Acompáñese de alguien que le guste y se van por parejas o solo o a sus vecinos, a sus amigos. Invéntese algo. Lucena necesita de ti y estamos en el tiempo de invasión del amor de Dios. ¿Para qué? Para ir a decirle qué necesita. Dios, mi Dios es un Dios de milagros, mi Dios es un Dios diferente y Dios va a hacer que esa situación, es que tengo depresión, Dios te va a sanar. Que me duele la rodilla, Dios te va a sanar. Que no tengo trabajo, Dios te va a dar trabajo. Que me peleo con mi marido, Dios le va a arreglar su matrimonio. Que mi hijo es rebelde, Dios le va a arreglar eso. Ese es el Dios que usted y yo conocemos de milagros. Dele un aplauso a Él. Aleluya. Y vuelvo y lo digo, tú has sido bendecido, he sido bendecido y tú estás para bendecir. Vamos a dejar esa tranquilidad, esa comodidad, esa pereza y vamos a bendecir a otras personas. No les tiene que llevar comida, no les tiene que llevar ropa, llévele una papeleta para que ponga ahí en la papeleta qué necesidad tiene y vamos a orar y vamos a ver la gloria de Dios cuando oremos por todas esas necesidades y vamos a llamar a las personas a decirle que realmente Dios es un Dios de milagros. Amén. Y entonces, Mateo 17. Mateo 17. Dice, y yendo predicar, está diciéndole a los apóstoles Jesús, dice, y yendo predicar el evangelio, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado? Porque nuestro Dios anda haciendo milagros en el año 2026. Y dice en el número 8, que usted y yo tenemos que ir a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos y a echar fuera demonios. Eso es lo que va a escribir las personas en la papeleta. Y aquí vamos a orar para que enfermos sean sanados, los leprosos sean limpiados, a resucitar muertos y echar demonios fuera. Y dice, de gracias recibiste, dad de gracias. ¿Qué dice el Señor? Te está diciendo a ti, de gracia has recibido, pues dar de gracia. Si a ti Dios no te cobró, tampoco tú tienes que cobrar. Vaya y hacer la labor que Dios nos ha encomendado. Entienda, tú eres un obrero del reino de los cielos y tenemos que extender el reino de los cielos aquí en Lucena. Amén. Y entonces termino con esto. Si Dios te ha bendecido y Dios nos llama a hacer la obra, pues vamos, manos a la obra. Tenemos que ir a bendecir a nuestro prójimo. Nuestro prójimo es Lucena. Y si quiere ir a Ruta, y si quiere ir a Cabra, y si quiere, no hay ningún problema. Pero nuestro prójimo está aquí en esta comarca y debemos bendecir a nuestro prójimo haciendo que el Señor bendiga su vida, su matrimonio y todo lo que haya. Amén. Dios bendiga a Lucena.
Ponte en pie, por favor. No, para un momento. Voy a pedirle a los sugieres que me ayuden. Separen a las personas que son familiares, que no queden unidos las personas que son familiares, ¿sí?